sí es el documental más visto en la historia de México, Presunto Culpable, pero yo creo que mucha gente ya se le olvidó. Hace 2 años se presentó en cines, fue censurada por el Poder Judicial y ahora la película desde entonces está enfrentando litigios y está litigando ante el mismo tribunal cuyas prácticas denunciamos, ¿no? Son demandas por 3,000 millones de pesos, son 3 demandas civiles por daño moral. Y lo que es más grave es que las tiene que decidir pues, el mismo sistema de tribunales que la película denunció. Y los montos pues, son estratosféricos y los reclamos son absurdos. Entonces, mañana, 5 de noviembre a las 10 de la mañana, en el Tribunal Superior de Justicia, en el Juzgado 18 Civil, en Niños Héroes, se va a proyectar la película como prueba en nuestra contra, ¿no? Eso es lo que sucede mañana. Ahora, ¿cómo entender, por ejemplo, en este caso, de que sea el mismo tribunal, tú lo acabas de decir, sea el mismo tribunal el que decida sobre estas demandas, y sobre todo unas demandas millonarias, como tú lo dices, el que decida a un tribunal que se puso en evidencia sobre prácticas que ustedes pusieron en un documental realmente arbitrario? Yo creo que es cuestionable que el propio tribunal que exhibimos sea quien tenga que decidir estas demandas. Creo que hay un asunto que pues, viola la imparcialidad judicial y que no deberían de haber admitido ellos hacerse cargo pues de este asunto, ¿no? Pero son muchísimos los litigios y yo lo diría que es casi un acoso, es básicamente un acoso y una venganza por parte del Poder Judicial, como diciendo que nadie más se atreva a hacer lo que hicieron los de Presunto Culpable, que nadie más haga periodismo sobre el Poder Judicial, porque entonces se exponen a pues este tipo de venganza, ¿no? Y yo creo que es una intención censuradora, es una intención de callar o de mitigar la posibilidad de hacer periodismo sobre temas judiciales. Ahora, uno se imaginaría que cuando salió este documental a la luz pública, que incluso después salieron muchos casos a la luz pública, nosotros exhibimos, incluso en CNN, pusimos algunos casos también de otros presuntos culpables, uno diría, bueno, se está avanzando en este tema, se está poniendo el dedo en el renglón, en la llaga, sobre un asunto preocupante en el país. Y sin embargo, lo que hemos visto es a ustedes, los realizadores, envueltos en este tipo de demandas. Tienes razón. O sea, en lugar de que el Poder Judicial dijera, esto fue una crítica sensata a lo que estamos haciendo, una crítica además bien informada, quiero decirte que detrás del andamiaje de Presunto Culpable, pues hay una encuesta de 3,000 reos que nos contaron que no veían al juez en los juicios, que los detuvieron sin orden de aprehensión, que los juzgaron sin pruebas. Y entonces hay un problema de política pública que atender. Hay muchísima gente inocente en la cárcel. Acabamos de hacer una encuesta nueva en las cárceles de la Ciudad de México. 67% de las personas sentenciadas nos dijeron que están ahí siendo inocentes. Imagínate estar preso siendo inocente. Y ese número ha ido incrementando. 67%. 67%. Pero además es una cifra que va incrementando con el paso del tiempo. O sea, en el 2008, 55% decían que estaban presos siendo inocentes. Ahora 67%. Es una cantidad inmensa. Y entonces, en lugar de aceptar la crítica, el tribunal pues no cambia sus métodos de trabajo y sigue metiendo a la cárcel a gente inocente y sigue metiendo a la cárcel a toños. Y es una cantidad pues, inmensa de casos que no hay manera de atenderlos a menos de que se reforme el Poder Judicial y están cerrados a la crítica. Pero ¿a qué te atribuye este acoso del que tú hablas, ¿no? De cuando uno entendería de que fuera al revés y que no, el presunto culpable pues está al filo de la picota, vamos a decirlo así. ¿A qué tú atribuyes? Yo creo que el presunto culpable puso en riesgo un negocio. Puso en riesgo el negocio de la justicia en México. Porque la justicia en México se vende y se venden las sentencias. Y el hecho de exhibir la forma en que se están decidiendo los casos, lo que hace es pues, vulnerar políticamente a quienes tienen el liderazgo del tribunal. Es un tribunal que funciona con métodos de trabajo que son intervenibles jerárquicamente, o sea, es por escrito, entonces se puede intervenir en cualquier proceso. Demandas que tienen montos de X cantidad son notificadas directamente a quien administra el tribunal. Y entonces, pues bueno, eso pone en riesgo el negocio de la justicia, ¿no? Ahora, tengo entendido que 2 administraciones aprobaron. Eso es cierto. Eso es cierto. Entonces, o sea, 2 administraciones del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal aprobaron la realización del mismo que tiene que decidir. El mismo que tiene que decidir, sí, pero aprobaron la realización. Yo creo que además tendrían que ser corresponsables por el daño moral. Si llega a prosperar algunas de estas demandas de 3,000 millones de pesos, pues son corresponsables de haber permitido la filmación. Pero en lugar de, recibir el mensaje, lo que han hecho es dedicarse a malinformar a la opinión pública acerca de la película. Por ejemplo, se han dedicado a decir que estaba editada de forma manipulada y que omitimos datos.
y todo esto es falso. Estas personas que están demandando, ¿crees que entonces fueron objeto de manipulación por parte o lo hicieron de manera yo creo que sí hay una mano que mece la cuna en estos litigios, porque todas las demandas tienen la misma pluma, o sea, están hechas y cortadas con la misma tijera. Y es un solo abogado, principalmente, que se llama Mario Ignacio Mata Martínez, que lleva litigando contra nosotros pues desde hace 2 años y medio, y lo hace no solo ante el Tribunal Superior de Justicia del DF, sino fue quien estuvo detrás de los amparos que resultaron en la censura de presunto culpable hace 2 años, cuando se sacó de los cines, ¿no?, temporalmente. Entonces yo creo que hay alguien que está apoyando estos litigios. Esto, lo de mañana, pues es la apuesta del documental como prueba en contra de ustedes, los realizadores. ¿Qué sigue después? Pues lo que sigue después de que se proyecte la película mañana a las 10 de la mañana en el tribunal es que quizás decidan cerrar el caso para sentencia y ya no admitir más pruebas a juicio, y entonces en una cuestión de 15 días quizás el tribunal tendría que estar decidiendo su sentencia, y si fallan que hay daño moral, pues entonces tendrán que decidir un monto, y te digo que el monto reclamado es de 3,000 millones de pesos. Entonces simplemente el solo hecho de estar demandado hace que tú no encuentres a la película en ninguna cadena de distribución formal. O sea, si tú vas a los lugares donde se venden DVDs, pues no encuentras el DVD de la película, porque nadie quiere correr el riesgo de ser demandado por 3,000 millones de pesos, ¿no? Claro. Y yo no sé si por estar platicando conmigo te podrían demandar. Bueno, interesante. Así de frívolas son las demandas. Así de frívolas son. Bueno, esperemos, Roberto, que no pase nada y que no nos demanden. Una demanda, una nueva demanda para ti y una nueva para mí. Gracias por estar acá con nosotros esta noche. Buenas noches.